Muy buenos días, mis hermanos. Es un placer tener esta oportunidad para traer el mensaje correspondiente al 1 de noviembre. El texto que vamos a compartir es el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, de los versículos del 11 al 31. Antes de iniciar, vamos a orar a Dios. Padre bueno, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder hacerlo de una forma agradable a ti, para poder entender cuál es el mensaje que tienes hoy para nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con nuestro texto, yéndonos directamente al contexto, y poco a poco vamos tomando el texto y el exégesis de cada párrafo. En el contexto, en la historia que estamos narrando, que hemos venido estudiando en las últimas cuatro predicaciones, vimos cómo Jesús es capturado en el Getsemaní, lo llevan hacia el juicio religioso. Después se abre como un paréntesis en el momento en que en el Evangelio se empieza a hablar de Pedro, de la situación concreta de Pedro, y después de Judas. Y después regresamos a otros de los personajes principales, que son el Sanedrín, los principales sacerdotes. Entonces, estamos justo en la historia, en este momento en donde Cristo está llevando a cabo, está sufriendo sus dos juicios, el juicio religioso y el juicio civil. Dentro del inicio del capítulo 27, se establecen en los primeros versículos, el 1 y 2, el siguiente texto. Dice: muy temprano por la mañana los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Como habíamos anticipado, el juicio religioso de Jesús tiene tres componentes. La primera es una reunión informal delante de Anás, suegro de Caifás. La siguiente es una reunión nocturna ilegal en la casa de Caifás. Y finalmente, como habíamos mencionado en las prédicas anteriores, esta reunión debía terminar con un acto formal. Este acto formal, esta formalización se va a llevar a cabo en esta mañana, en la mañana del viernes, ya dando el veredicto, digamos, final, el veredicto ilegal en un acto formal. A partir de aquí se inicia el juicio civil. Los alguaciles, la guardia del Sanedrín, del templo, va a tomar a Jesús como un ladrón, como un criminal, y lo van a presentar frente a las autoridades judías. ¿Por qué no ellos mismos practican justicia? Porque para ellos no les está permitido tener un juicio donde la condena sea el sacrificio, la muerte, el asesinar al culpable. Entonces, por eso llevan ante Poncio Pilatos a Jesús para presentar los cargos correspondientes. Entonces, este inicio del capítulo 27 es la continuidad del proceso de Jesucristo. Se va a abrir un paréntesis para hablar tanto de Pedro como de Judas. Y finalmente, a partir del versículo 11, se va a retomar el proceso civil de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de este proceso civil entendemos que
Cristo es presentado y hay un momento a solas con Poncio Pilatos, donde Poncio Pilatos le va a preguntar a Cristo si él es rey. Van a surgir varias preguntas del procurador, del gobernador, hacia Cristo, digamos, en un sentido de tratar de entender el por qué Cristo está siendo acusado. Y Pilatos va a llegar a la conclusión de que Cristo es inocente. Sin embargo, también va a ser enterado, Cristo le va a hacer ver que su reino no es de este mundo, que Él verdaderamente es un rey, pero su reino no es de este mundo. Y también le va a hacer ver que la verdad es Él mismo. Cristo mismo es la verdad de todas las cosas. Sin embargo, Pilatos, con lo único con lo que se va a quedar es un inocente. Yo no quiero juzgarlo y voy a buscar la manera política de salir de esta situación, ¿no? Eso lo vemos en Juan 18, 36, 37, la conversación entre la presentación o el diálogo a solas entre Poncio Pilatos y Cristo. Después Poncio Pilatos, como decía, va a buscar una salida política, va a aprovechar políticamente el momento. Pilatos en ese momento estaba en enemistad con Herodes y le va a enviar a Cristo para que sea juzgado por Herodes, ¿no? A partir de este hecho se reconcilian Pilatos y Herodes. Finalmente, Herodes no encuentra ninguna culpabilidad en Cristo, se mofan de él, su corte y él mismo, y lo regresa ante Pilatos. Una vez dado el contexto, entonces podemos iniciar la lectura de nuestro texto. Dice así: Jesús permanecía de pie ante Pilato. ¿Eres rey de los judíos?, le preguntó el gobernador romano. Sí, le respondió, tú lo has dicho. Pero mientras los principales sacerdotes y los ancianos judíos exponían sus acusaciones, nada respondió. ¿No oyes lo que están diciendo contra ti?, le dijo Pilato. Para asombro del gobernador, Jesús no le contestó. Muy bien, esta actitud que muestra Cristo la encontramos en Isaías 53:7, que dice así: fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja. Como si fuera un cordero lo llevaron al matadero, como muda oveja ante sus trasquiladores permaneció callado y ante quienes lo condenaban. Debe destacarse que esta actitud de Cristo es no es una resignación de impotencia ante la autoridad romana o ante las autoridades religiosas judías. Lo que realmente está sucediendo aquí es que Cristo está en una actitud ante el Padre. Recordemos que Él previamente, antes de que todos estos sucesos tomaran forma, estuvo orando en el Getsemaní, y cuando Él se levanta fortalecido, se levanta con las palabras: hágase tu voluntad. De esta forma, lo que está cumpliendo Cristo hasta este momento es la voluntad del Padre. Esto es muy importante destacarlo, recalcarlo. El silencio de Cristo no era producto de la impotencia, sino del absoluto sometimiento a la voluntad del Padre. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Bueno, las palabras de Hebreos en su capítulo 1 nos dicen lo siguiente. Dice: en estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo Él resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder. Cristo en ese momento tenía el poder de liberarse, tenía el poder de solicitar 12 legiones de ángeles. Sin embargo, está totalmente sometido a una autoridad corrupta, y a una autoridad corrupta tanto romana como judía, a unos líderes judíos
con un alto rencor, con muchísima envidia ante él por la fama, por la popularidad que su ministerio había desarrollado en tan solo 3 años. Ahora, Poncio Pilatos, al estar con él, al interrogarlo, se da cuenta que él es totalmente inocente. Y aquí viene una decisión que él debe de tomar. Él, Poncio Pilatos, pudo haberse sometido a la moral, a la autoridad romana y decir, bueno, si yo no encuentro culpa en este hombre, debería liberarlo o debo liberarlo y proceder conforme al derecho romano. Sin embargo, él va a ser amedrentado por los judíos, por el mundo, y va a tomar en sus propias manos la solución a su problema, a la situación que está enfrentando. Yendo con la siguiente parte de nuestro texto, dice así: precisamente durante la celebración de la Pascua, el gobernador tenía por costumbre soltar al preso que el pueblo quisiera. Aquel año tenía en la cárcel a un famoso delincuente llamado Barrabás. Cuando el gentío se congregó ante la casa de Pilato, ante el pretorio, aquella mañana les preguntó: ¿a quién quieren ustedes que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús el Mesías? Sabía bien que los dirigentes judíos habían arrestado a Jesús porque estaban celosos de la popularidad que había alcanzado en el pueblo. Mientras Pilato presidía el tribunal, le llegó el siguiente mensaje de su esposa: no te metas con este hombre porque anoche tuve una horrible pesadilla por culpa suya. Es muy interesante todo este contexto que nos está proponiendo Mateo. En principio, al darse cuenta Pilato que Jesús es inocente, busca una forma política de no enfrentar a los judíos y poderlo liberar. Entonces usa el camino en donde en cada fiesta él soltaba a un prisionero judío. ¿Por qué hacía esto Barrabás? ¿Por qué tenía que soltar a un prisionero judío? Él había ganado una enorme impopularidad ante el pueblo judío, porque al ser él nombrado gobernador, trajo con él los estandartes romanos en donde se muestra el perfil del emperador. Y esos estandartes los colocó en la región, y eso hizo que los gobernadores judíos y el pueblo en sí mismo se ofendiera muchísimo. Además, por ejemplo, cuando tiene la enemistad con Herodes, él se toma la libertad de hacer algunos actos de justicia y asesinar a personas de la región donde Herodes era rey, era gobernante. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Poncio Pilatos era un muy astuto gobernador, era un romano preparado, pero que políticamente había cometido algunos fallos y tenía que enmendarlos. Entonces, por eso está siendo muy cauteloso con la actitud que está tomando con el Sanedrín, con las autoridades judías. Pero pensemos un poco, ¿no? Él sabe que Cristo es inocente y tiene la oportunidad de liberarlo porque él es el gobernador y tiene toda la autoridad para poder liberar a Cristo. Pero tiene él que asumir este costo político. En vez de hacer eso, va a tratar de conciliar, va a tratar de, con su ingenio, poder salir adelante de esta situación en la que Dios lo ha puesto. ¿Por qué digo que Dios lo ha puesto? Porque justo en su plática en el Evangelio de Juan nos describe cómo Cristo le dice a Poncio Pilatos: mira, tú no tienes más autoridad que la que Dios te ha dado. Es decir, tú estás en esta situación para tomar una decisión respecto a la voluntad de Dios. Y entonces aquí estamos teniendo una muy grata, la verdad es una muy grata experiencia los que somos cristianos. ¿Por qué?
porque este mensaje está dirigido no para los inconversos, no para tener una digamos, especie de revelación ante un inconverso. Este mensaje está dirigido para los que somos cristianos. ¿Por qué? Porque nos ha venido tratando como Cristo se somete a la voluntad del Padre. Como Pilatos tiene la oportunidad de someterse a la voluntad del Padre, siendo un romano, un no creyente, un inconverso. Aún él tiene la voluntad de someterse, haciendo lo correcto a la voluntad del Padre. Porque Cristo iba a morir, pero Pilatos pudo haber hecho lo correcto. Un paso atrás, Judas. Judas sabía, tenía muchísimo conocimiento, era un apóstol de Cristo, era un discípulo de Cristo. Él también curó enfermedades, él también echó fuera demonios, él también escuchó las palabras de Cristo, era un seguidor. Y no es porque cuando Cristo dice, no los he escogido yo, no ustedes, y uno de ustedes es diablo, no es que él estuviera, digamos, con una apariencia desagradable. No es que él no se hubiera ganado el afecto y la confianza de todos los discípulos. Él actuaba como un discípulo y tenía la confianza de todos que él llevaba la bolsa, la administración de los recursos. Era un verdadero seguidor de Cristo. Sin embargo, su afán por el dinero, su afán por el mundo hizo que traicionara a Cristo. Ya no lo explicaron en las prédicas anteriores. Pedro también era un verdadero seguidor de Cristo. Pero hay una pequeña diferencia entre este seguidor, entre Pedro y Judas. Judas solo sintió remordimiento y Pedro verdaderamente sintió arrepentimiento y transforma su mente. Pedro entiende lo que acaba de suceder y confía en el perdón de su maestro. Y como nos lo explicaron en la prédica anterior, Judas no confía en el perdón de Cristo, en el perdón que puede recibir de su amigo, de su maestro. Entonces tenemos a Pilatos, tenemos a Pedro, tenemos a Judas y tenemos al Sanedrín, la autoridad judía. La autoridad judía se llena de envidia. Ellos quieren su posición. Ellos quieren no perder los privilegios que tienen y saben que están en riesgo de hacerlo. Y es por eso que entregan a Cristo. Ellos saben que Cristo es inocente. Ellos saben que lo están condenando injustamente. Ellos saben que tiene poder su palabra. Sin embargo, prefieren su posición a confiar en la palabra de Cristo. Todo esto está representado en este pasaje. Es la pasión, es el sufrimiento que Cristo está llevando a cabo por someterse a la voluntad del Padre. Ahora, mientras estamos en este punto, nos dice nuestro siguiente texto, ¿no? Precisamente durante la celebración de la Pascua, el gobernador tenía por costumbre soltar al preso que el pueblo quisiera. Aquel año tenía en la cárcel a un famoso delincuente llamado Barrabás. Ojo con esto. Cuando la gente se congregó ante la casa de Pilato aquella mañana, les preguntó: ¿a quién quieren ustedes que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús el Mesías? ¿Por qué Pilato vuelve a decir a Jesús el Mesías? También un punto interesante. Sabía muy bien que los dirigentes judíos habían arrestado a Jesús porque estaban celosos de la popularidad que había alcanzado en el pueblo. Está todo muy claro en nuestro texto. Ahora avancemos a... Entonces Pilato muestra su afán político y oportunista por usar a Jesús para zafarse de esta situación. Y en ese momento su esposa le dice: no tengas nada que ver con este justo. Es decir, seguramente la figura de Jesús
era un tema dentro de la casa de Pilato. Era una conversación que ya se había llevado a cabo durante algún tiempo antes con su esposa. Por supuesto que a Pilato le hubiera venido muy bien que Jesús hubiera sido un líder separatista al cual hubiera podido prender y quedar bien con Roma. Sin embargo, se da cuenta que el reino de Jesús no representa ningún peligro para Roma. Jesús es inocente y entonces debe Pilatos confrontar su decisión. ¿Cómo voy a juzgar a un inocente? Y Pilatos muestra que tiene una tendencia a liberar a Jesús, a soltarlo, a no llevarlo a la crucifixión. En los siguientes versículos dice así: pero los principales sacerdotes y ancianos, que no perdían tiempo, persuadieron al gentío para que pidiera que soltaran a Barrabás y mataran a Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntar a cuál de los dos quieren ellos que soltara, gritaron: a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús el Mesías? Crucificadlo. ¿Por qué?, exclamó Pilato asombrado. ¿Qué delito ha cometido? Pero la multitud enardecida no cesaba de gritar: crucificadlo, crucificadlo. Muy bien, como habíamos comentado, Pilato tiene la tendencia, la intención de no crucificar a Jesús, porque sabe que es un inocente, pero aún es más fuerte su deseo de no cometer un error político, porque finalmente él debe demostrar una plena lealtad al gobierno de Roma, y los dirigentes judíos lo van a confrontar diciendo: si tú no crucificas a Jesús, no eres amigo de Roma. Vamos a verlo a detalle. Muy bien, cuando Poncio Pilato les pregunta al pueblo: ¿a quién quieres? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús Cristo? ¿Por qué pensamos que Barrabás se llamaba Jesús? Bueno, porque no hay digamos, un fundamento así contundente de que Jesús, de que Barrabás se llamara también Jesús, pero dentro del contexto y de la forma en que Poncio Pilatos pregunta, pareciera que está diciendo: ¿quieren a Barrabás o a este otro Jesús, a Jesús el Cristo? Entonces lo más correcto contextualmente es pensar que estaba diciendo: ¿quieren a Jesús Barrabás o al otro Jesús, a Jesús el Cristo, no a Jesús el Mesías? Teniendo en cuenta que ya él está hablando con aspectos de la cultura judía. Él está diciendo: este es su Mesías. ¿A quién quieren que juzgue? ¿A Jesús Barrabás el sedicioso o a Jesús el Cristo, el que es su Mesías? Ahora, muy interesante saber quién era este Barrabás. En Marcos 15:7 nos comenta lo siguiente: un hombre llamado Barrabás estaba preso junto con otros rebeldes por haber cometido un asesinato en una revuelta. Posteriormente Juan 18 nos dice: ellos volvieron a gritar: no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Y Lucas 23:19 nos comenta: Barrabás estaba preso por una rebelión ocurrida en la ciudad y por haber matado a alguien. Pilato quería dejar libre a Jesús, a Cristo, por eso habló al pueblo otra vez. Muy bien, ¿qué podemos pensar que era Barrabás? Bueno, sin duda era un líder carismático que tenía un profundo amor nacionalista y que era muy conocido por el pueblo y seguramente tenía muchos seguidores. Se piensa que también pudo haber sido un celote, uno de estos hombres cuyo propósito era devolver la gloria a Israel y quitarse del dominio judío, del dominio romano. Entonces,
seguramente tenía muchos seguidores y muchos de ellos estaban ahí en este juicio. Pero hay muchos personajes bíblicos de los que se habla poco y han generado una gran digamos, expectativa. Uno de ellos es Barrabás. Nos encantaría saber mucho más acerca de cómo es él, el personaje, la única persona que realmente de forma física puede decir: Cristo murió por mí. Porque él fue librado, él ya era un condenado, y para las autoridades para las autoridades romanas, la única posibilidad era darle muerte, porque había asesinado. Sin duda él había encabezado varias revueltas y era un líder político peligroso, al cual Poncio Pilatos verdaderamente sí quería llevar a la crucifixión. Sin embargo, el cálculo político de Poncio Pilatos falla, porque él piensa que Cristo debía tener más seguidores dentro de la turba que Barrabás, y entonces hace su cálculo político y presume que va a haber más personas pidiendo la liberación de Jesús el Cristo que Jesús Barrabás. Esto no es así, aunado al apoyo y al convencimiento que los jueces religiosos, que los líderes religiosos hacen con el pueblo. Ahora vamos a nuestro siguiente texto, y dice así: cuando Pilato se dio cuenta de que no estaba logrando nada y que estaba a punto de formarse un disturbio, pidió que le trajeran una palangana de agua y se lavó las manos en presencia de la multitud y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre, allá ustedes. Y la turba le respondió: que su sangre caiga sobre de nosotros y sobre de nuestros hijos. Pilato soltó a Barrabás, pero a Jesús lo azotó y lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Muy bien, ¿qué es lo que estamos presenciando aquí? Nuevamente, Barrabás sabe que su cálculo político ha fallado, pero, sin embargo, todavía hace un último intento por salvar a Jesús. Dice: ¿qué haré con él? Y piensa que si le da un castigo ejemplar sin que este sea la muerte, puede ser que los judíos recapaciten. Una vez viendo cómo lo castigaba, lo lastimaba, puede ser que los judíos recapaciten, porque él sigue pensando que Jesús es inocente y quiere de alguna manera librarlo. Ahora, ¿qué es lo que están aceptando los religiosos judíos y el pueblo mismo cuando aceptan que su sangre sea sobre de ellos? Bueno, en Génesis 4:1 encontramos un ejemplo. Dios mismo está hablando y dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y en 2 de Samuel 1:16 dice así: y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido. ¿De qué estaba hablando? En el primer ejercicio, ¿a quién se está culpando? Pues a Caín, y es Dios mismo el que le dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. El crimen que has cometido es de sangre inocente, y eso es muy grave. En 2 de Samuel, David está recibiendo la noticia de que Saúl ha sido muerto a espada, y el mismo emisario de la noticia es quien procuró la muerte de Saúl. Y David dice: has matado al ungido, has derramado sangre sobre tu cabeza, tu misma boca ha atestiguado y es condenado a muerte. Entonces no era menor el aceptar que la sangre de alguien recayera sobre de nosotros mismos, sobre de los judíos. Ahora,
Ellos estaban decididos, ellos no reconocían lo que estaban, digamos, no reconocían la magnitud de lo que estaban haciendo porque estaban enardecidos. De hecho, ellos están aceptando que su autoridad es el, el, el gobernador romano, es el César. Y lo van a decir un poco más adelante. Juan 19:15 nos muestra: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Pilato con un sentido más preciso de lo que estaba sucediendo, y ellos contestan, respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. ¿No? Aceptando como ellos están rechazando la voluntad de Dios. Avanzamos en nuestro texto y dice así: cuando Pilato, avanzamos en nuestro texto, dice así: primero lo llevaron al pretorio. Allí, reunida la soldadesca, lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata. A alguien se le ocurrió ponerle una corona de espinas y una vara en la mano derecha a manera de cetro. Burlones se arrodillaban delante de él. ¡Viva el rey de los judíos!, gritaban. A veces lo escupían o le quitaban la vara y lo golpeaban con ella en la cabeza. Por fin le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Cuando hablan de que es desnudado completamente. Y posteriormente le ponen un manto escarlata. Seguramente era una capa de algún soldado romano ya vieja, ya sin uso. Le ponen esta capa, y obviamente ya con las heridas, con su cuerpo devastado, pues esta capa debe inhibirle mucho dolor. Generan todavía más dolor con la corona de espinas y con los golpes que le dan con la caña, con como cetro improvisado. Al mismo tiempo lo escupían, es decir, están haciendo un acto verdaderamente de barbarie, de brutalidad. Y eso debe de servirnos como reflexión cuando nosotros nos sentimos jueces o nos sentimos con la autoridad de hacer justicia por nuestra propia mano. Cada que nosotros tengamos la posibilidad de vengarnos o de hacer justicia por nuestra propia mano, debemos de tomar siempre esta reflexión. No sabemos a quién vamos a humillar, no sabemos a quién vamos a ofender. Estos soldados romanos seguramente estaban haciendo lo que cotidianamente estaban acostumbrados a ejercer: burla, desprecio, humillación, solamente que esta vez se le estaban haciendo al Dios Todopoderoso. Nosotros nunca debemos de tomar el papel de jueces, y cuando tengamos la necesidad de discernir sobre la actuación de alguien, jamás debemos actuar con injusticia. Y si debemos de alguna manera determinar si un acto es correcto o no, jamás debemos actuar con crueldad, porque podemos vernos delante de una de las peores injusticias cometidas por nuestra persona. ¿Qué fue lo que estaba aconteciendo con Cristo? Pues esto, una de las mayores injusticias. Muy bien, ¿a qué brutalidad llegó el acto de estos líderes judíos, de estos soldados romanos? Bueno, Isaías 52, 14, 15 dice así: pero al verlo muchos se asombrarán. Sí, las naciones lejanas y sus gobernantes quedarán estupefactos y mudos ante su presencia, porque verán y entenderán lo que jamás se les había dicho. Verán a mi siervo
tan desfigurado que sería difícil tomarlo como ser humano. El grado de brutalidad ejercido ejercido a Cristo fue tal que después de los azotes que recibe con este látigo de varias trenzas cuyas puntas estaban atadas con pedazos de acero y hueso, la forma en que quedan expuestos sus arterias, sus músculos, la forma en que es golpeado, en fin. Isaías lo describe como llega a tal forma su desfiguración física que es difícil tomarlo como un ser humano. Es difícil reconocer que haya un ser humano debajo de tal desgarre de músculo y de sangre. ¿Cuál es la actitud de Cristo ante este? Pero debemos de recordarlo. ¿Cuál es la actitud del Dios Todopoderoso ante esta atrocidad? Nuevamente Isaías 53 nos dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense, quiero invitarlos a una reflexión. Imagínense Barrabás presenciando todo esto. Imagínense que Barrabás se hubiera quedado a ver cada escena, cada detalle de lo que Cristo estaba viviendo. Seguramente en su mente estaba la idea de que yo debía haber pasado todo esto. Yo debí estar en este momento sufriendo todo esto. Y este, que es un inocente, lo está viviendo por mí. Y lo está. Seguramente Barrabás hubiera pensado: yo estaría llorando, yo estaría pidiendo misericordia, yo estaría suplicando perdón. Si alguien me dijera ahorita: oye, si tú crees que Cristo es el santo de Dios, Él va a recibir este castigo por ti, ¿qué creen que hubiera, qué respuesta hubiera dado Barrabás? Bueno, esa misma propuesta es el Evangelio que se nos presenta en cada prédica, en cada conversación, en cada hora en cuando una persona nos trae el mensaje de Cristo. Es lo mismo, es la misma circunstancia que vivió Barrabás. Él vio cómo Cristo pagó por sus pecados, por todas sus fechorías. ¿Qué decisión tomó Barrabás? ¿Qué decisión tomamos cada uno de nosotros? Y por cierto, dije que este era un mensaje para cristianos. Sí, es cierto. ¿Qué decisión tú, que eres cristiano, que escuchas, tomas hoy? Por supuesto que somos falibles. Miren, hay una frase bastante interesante respecto a todos los personajes que hemos estado estudiando. La frase es la siguiente, y discúlpenme por no recordar ahora el autor de la frase, pero es un célebre erudito, teólogo cristiano. Y dice así: tuvo la suficiente maldad para cometer su
infame pecado, así como tuvo la suficiente bondad para no aceptar la culpa de su pecado. ¿De quién estaba hablando? De Barrabás, perdón, de Judas, ¿no? Judas tuvo la suficiente maldad para cometer uno de los pecados más viles, pero no tuvo la suficiente bondad para soportar la culpa de ese pecado. Y se ahorcó. Si en este momento pensáramos en Barrabás, oye, él tuvo la suficiente maldad para hacer todas las cosas que cometió. ¿Tendrá la suficiente bondad para aceptar el mensaje de Cristo, testificando lo que Cristo está sufriendo por él? Tú como cristiano has tenido la suficiente maldad, no tú, yo, todos. Yo como cristiano he tenido la suficiente maldad para cometer infinidad de pecados, pero aún hoy no tengo la suficiente bondad para ser como mi maestro, para cargar con la culpa de todos mis pecados. No puedo ni siquiera cargar con la culpa de mis pecados, y aún los niego, y aún me escudo. Pero Él cargó con todos los pecados del mundo. Puedo aceptar la salvación y serle verdaderamente fiel a Cristo por ese acto. ¿Qué pensamos? Bueno, hay dos conclusiones que nos ofrecen nuestros hermanos Pablo y Pedro. Son las siguientes. Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Humildad. Necesitas tener una enorme humildad para poder serle fiel a Jesús. Pedro, primera de Pedro 5:8. Tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos, y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. A Él sea el poder para siempre. Amén. ¿En qué situación estaban pasando los oyentes de Pedro? Estaban bajo la autoridad de un líder corrupto, perseguidos, muertos. Muchos de estos cristianos eran confrontados para decir, oye, ¿quieres ser devorado por los leones en el Coliseo? ¿O rechazas tu fe? Traicionas a Cristo. Obviamente muchos de ellos rechazaron la fe y después tuvieron arrepentimiento y aceptaron nuevamente a Cristo. Claro, todos vamos a fallar y debemos aceptarlo. Lo importante es no abandonar nuestra fe y con humildad aceptar que podemos fallar, pero que Cristo siempre está con nosotros. Eso es el mensaje de esta mañana. Mis hermanos, les agradezco muchísimo este tiempo y demos gracias a Dios por esta espléndida explicación de los sufrimientos de su Hijo, que hoy pues hemos tratado de entender. Vamos a ver. Padre bueno, gracias te damos por esta mañana, Señor, gracias por este tiempo. Te
pedimos, Padre, que nos permitas enfrentar nuestro pecado y a la vez aceptar la salvación, la única salvación que es dada por el sufrimiento y el sacrificio de tu Hijo. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que tú nos regalas y te pedimos, Señor, que no abandones la obra de tus manos, que a pesar de todos nuestros errores y a pesar de toda nuestra mala conducta, que a pesar de que te hemos fallado en infinidad de veces, tú nos perdones, Señor, y nos permitas, nos des la oportunidad de redimirnos, de aceptar a Jesús. Bendito sea el Señor por todo esto. En el precioso nombre de tu Jesús esperamos. Amén. Buenas tardes, mis hermanos.